5 minutos, muchas gracias, Guillermo. Y nos vamos al hemiciclo principal. Ahí está nuestra compañera Elsa Iturriaga. Sesiona la Comisión de Constitución. Se discute el decreto legislativo que modifica la ley del impuesto a la renta. Adelante, Elsa, buenos días. Bien, muchas gracias, Raquel. Efectivamente, desde este punto de transmisión, como bien lo ha señalado, ya se ha dado inicio a la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento, inicialmente abierta por su titular, la congresista Rosa María Bartra, pero en estos instantes conduce esta sesión el congresista Marco Arana. Hay que indicar que ya sustentó el congresista Miguel Torres Morales los informes aprobados por el grupo de trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo. Uno de ellos referido a la modificación de la ley del impuesto a la renta. Por otro lado, también está pendiente para su debate el decreto legislativo que regula la extinción de las sociedades de prolongada inactividad, así como la modificación a la ley que promueve el desarrollo de mercado de capitales y el decreto legislativo que otorga incentivos fiscales para promover los fondos de inversión de bienes inmobiliarios. Veamos el desarrollo de esta 10ª sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento. Gilbert Trujillo. Ya. ¿Su voto, congresista Trujillo? A favor. Congresista Marisa Glave. Abstención. Congresista Alberto Quintanilla. Abstención. Congresista Gilbert Violeta. A favor. Congresista Gino Costa. A favor. Congresista Sheput. Congresista Milagros Takayama. A favor. La presidencia, abstención. Ha sido aprobado entonces el decreto legislativo 1369 que modifica la ley del impuesto a la renta por voto mayoritario. Vamos a continuar la sesión con el informe del decreto legislativo 1371 que modifica la ley 30532, ley que promueve el desarrollo del mercado de capitales, y el decreto legislativo 1188 que otorga incentivos fiscales para promover los fondos de inversión en bienes inmobiliarios. Los que estén a favor, nuevamente voto nominal. Congresista Mantilla. Congresista Villavicencio. Congresista Torres. A favor. Congresista Alcorta. Congresista Becerril. Congresista Beteta. Congresista Aramayo. A favor. Congresista Trujillo. Congresista Javier Velázquez, ¿ejerce su voto o continuamos? A favor. A favor, congresista Velázquez. Congresista Glave. Abstención. Congresista Quintanilla. Abstención. Congresista Violeta. A favor. Congresista Gino Costa. A favor. Congresista Sheput. Congresista Takayama. A favor. Registrar mi voto como abstención. No está ya nuestra presidenta. Vamos a continuar con la sesión. Decreto Legislativo 1425, decreto legislativo que modifica la ley del impuesto a la renta. Los señores congresistas que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Gracias. Los que estén en contra, los que se abstengan, conste el voto en abstención de los congresistas Glave, Quintanilla y Arana. Los demás a favor. Aprobado por mayoría. Decreto Legislativo 1427, decreto legislativo que regula la extinción de las sociedades por prolongada inactividad. Los señores congresistas que estén a favor, levantar la mano, por favor. Los que estén en contra, los que se abstengan, conste el voto en abstención de los congresistas Arana, Glave, Quintanilla. Los demás han aprobado. Aprobado por mayoría. Hemos aprobado los 4 decretos legislativos que han sido sustentados por el coordinador del grupo de trabajo. Señores congresistas, como se ha disertado en la parte de pedidos, estamos muy próximos a el
referéndum. Estamos a ya prácticamente 12 días de la fecha en la cual el país debe tomar una decisión importante con respecto a las reformas constitucionales que se aprobaron en esta misma comisión y luego fueron aprobadas por el Pleno. Hay dentro de este paquete de reformas constitucionales una referida al financiamiento de organizaciones políticas. Y la preocupación que nosotros tuvimos al momento de aprobar esta reforma constitucional es que era una reforma constitucional que podía tener un vacío importante al carecer nuestra legislación penal del delito de financiamiento de organizaciones políticas. Esta comisión, frente al avance que se tuvo en la Comisión de Justicia con respecto a este dictamen, había aceptado el pedido de los portavoces con respecto a la exoneración del dictamen. Sin embargo, dada la responsabilidad que nosotros tenemos frente al mismo y que el proyecto más antiguo fue derivado como primera comisión a la Comisión de Constitución, tenemos el deber de dictaminar este importante proyecto, sobre todo de cara al referéndum, que sería irresponsable por parte nuestra que vaya sin que nosotros le hayamos dado contenido a la reforma constitucional que se va a poner en consulta, o que ya está en consulta ciudadana y que debe materializarse esa consulta este 9 de diciembre. Señores congresistas, por eso es que se les está distribuyendo el predictamen recaído en los proyectos de ley 2653, 2750, 2792 y 3641, mediante el cual se propone la tipificación del delito de financiamiento ilegal de organizaciones políticas con la finalidad de iniciar su debate. Están acá presentes incluso autores de algunas de estas iniciativas legislativas, así que los señores congresistas que deseen hacer uso de la palabra pueden hacerlo en este momento. Congresista Quintanilla. Buenos días, señora presidenta. Buenos días a todos los integrantes por su intermedio. Señora presidenta, este es un proyecto de ley sobre una materia que va a ser sometida a consulta de referéndum el próximo 9 de diciembre. Lo más lógico es esperar el resultado del 9 de diciembre. Si es que se aprueba la reforma en un sentido, cabe, digamos, un desarrollo. Si se aprueba en un sentido contrario, es otro desarrollo. Entonces, creo, digamos, que no es conveniente este tema tratarlo en días previos a la consulta, porque ciertamente, digamos, estaríamos de una u otra forma asumiendo un resultado y un desarrollo que puede no ser el que uno espera. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. ¿Algún otro señor congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Glave, luego congresista Arana. Presidenta, lo primero que quisiera señalar es que desde Nuevo Perú nosotros hemos incluso presentado 2 proyectos de ley vinculados al tema de la necesidad de tipificar la financiación ilegal de los partidos políticos, y nos parece fundamental avanzar en esa línea, con lo cual sí creemos que es fundamental que tengamos un delito que claramente sancione a quienes son responsables no solo de recibir, sino de pedir, y a quienes además han otorgado dinero por fuera del reporte formal que se tiene que hacer de la financiación a los partidos políticos. Eso es algo que está pendiente en nuestra legislación y es urgente. Sin embargo, Presidenta, digamos, nos acaba de entregar el dictamen, con lo cual es un poco difícil hacer la lectura inmediatamente. De repente podríamos tener un poquito más de tiempo para procesar lo que está acá. Yo, en primer término, Presidenta, señalaría, por ejemplo, la sorpresa por insistir en el tema de la necesidad de un tipo de opinión de parte del órgano supervisión de los procesos electorales, es decir, la OMPE, digamos, ¿no? Y en este caso, además, en etapa intermedia. Es lo que entiendo del artículo 356C. Con cargo a leerlo con un poco más de detenimiento, pero de una lectura rápida, entiendo se está manteniendo, pero en este caso ya no a la apertura, sino en la fase intermedia, lo que podría incluso generar mayores suspicacias a la hora del debate de por qué el organismo electoral
tuviera que participar en este tipo de procesos. Yo quisiera pedirle, Presidenta, como usted lo ha hecho en otras oportunidades, que pudiéramos traer a los responsables del área legal de OMPE para ver qué opinión tienen al respecto. Entiendo que han salido a declarar, y creo que tienen razón, con que se hizo algo que a mí me parece equivocado en la Comisión de Justicia, y es emitir un dictamen sin siquiera haber pedido opinión al respecto. Y ese es un tema delicado, porque es una entidad a la que tenemos que solicitarle también su opinión para saber eventualmente en qué situación se está. Me pide una interrupción la congresista Beteta. Congresista Beteta, tiene la interrupción. Gracias, Presidenta. Simplemente para poder decirle a la congresista Glave que ese proyecto no ha sido presentado recién en este año, ese proyecto viene desde el 2017 y la Comisión de Justicia siempre la ha presidido la bancada de Peruanos por el Cambio, han venido a sustentar los ministros en su oportunidad y también les han requerido toda la información. Sin embargo, también hay algo muy importante que los colegas congresistas tenemos que conocer y aplicarlas, que no necesariamente un dictamen tiene que aprobarse o dictaminar si es que envían o no información las entidades correspondientes. Si no lo hacen es porque simplemente no les interesa. ¿Acaso ellos no tienen un coordinador parlamentario que deben, y se supone que su trabajo de los coordinadores es estar atento de los proyectos que ingresan? Solamente eso quería mencionarle para que pueda quedar constancia, porque soy miembro de la Comisión de Justicia y ahí el proyecto ha estado en varias oportunidades con los dictámenes, más de 3 a 4 sesiones. Gracias, Presidenta. Congresista Glave. Gracias, Presidenta. Sí, en ningún momento he dicho que la Comisión de Justicia sea presidida por el fujimorismo, la preside Peruanos por el Cambio, y eso no quita que me parezca mal que una comisión presidida por Peruanos por el Cambio haya sacado un dictamen sin haber solicitado una opinión a un organismo como OMPE. Me parece mal. Espero que al resto de colegas también. La verdad no importa quién sea el responsable o quien presida alguna comisión, lo importante es tener un criterio que nos permita avanzar, Presidenta. Y en este caso además, porque han salido los señores de OMPE a medios de comunicación a decir que están sorprendidos porque no han recibido un pedido de información y están sorprendidos sobre la responsabilidad que se les asignaría en un requisito de procedibilidad. Es decir, en el mecanismo de la Comisión de Justicia, insisto, Presidenta, recién estoy pudiendo leer el artículo 356C que nos está mandando, porque recién nos lo están entregando en este momento. El requisito es que sin informe de OMPE el procedimiento no podría seguir, Presidenta. Y eso lo que haría sería limitar la acción fiscal. Es decir, estamos señalando que un fiscal no podría iniciar o no podría avanzar un proceso de investigación si es que no existiera un informe de OMPE que corrobore. ¿Por qué es importante hacer este señalamiento? Porque en este momento estamos discutiendo distintos procedimientos en los cuales se está señalando que hay incluso complicidad de funcionarios de OMPE a la hora de determinar si es que determinados informes son informes correctos o no lo son. Entonces, incorporar como un criterio de procedibilidad la presencia de OMPE es por lo menos desde mi perspectiva, Presidenta, algo que abiertamente limita la acción fiscal y que en este caso además genera dudas bastante grandes. Y a diferencia de la Unidad de Inteligencia Financiera, Presidenta, la verdad es que para revisar un estado de ingresos y egresos no necesitamos, sinceramente, un informe de OMPE. Sinceramente no nos parece necesario como un requisito previo. Eso más bien lo que terminaría haciendo sería limitando la acción fiscal, Presidenta. Un segundo punto, el congresista Violeta me pide una interrupción, Presidenta. Congresista Violeta. Sí, Presidenta, solamente para señalar con cargo a tener la palabra oportunamente, pero señalar en lo que acaba de decir la congresista Glave, la Comisión de Justicia tiene un texto sustitutorio en el que ha eliminado el requisito que está señalando. Congresista Glave. Gracias, Presidenta. Pasa que como aún estamos discutiendo dictámenes y no textos sustitutorios, no tenemos cómo acceder a determinados proyectos. A mí me parece importante que desde la Comisión de Constitución también avancemos en la discusión. Pero sí creo, Presidenta, que hay que hacerlo con suficiente cabeza fría para tener certeza que estamos haciendo las cosas correctas. Insisto, Presidenta, el artículo 356C informa de la autoridad competente sobre financiamiento prohibido
puede ser visto y puede interpretarse como una limitación de la acción penal y por tanto recortar la acción penal, la acción del fiscal o del Ministerio Público, creo que sería un error, sobre todo porque no estamos, como en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, ante un organismo que debiera ser altamente especializado, Presidenta. Una segunda pregunta es sobre el artículo 356b, omisión de declaración de aportes y de presentación de los informes económicos financieros de ingresos y gastos realizados por las organizaciones políticas. Este artículo 356b, Presidenta, plantea básicamente la responsabilidad por el hecho de no presentación de información. Sin embargo, en el proyecto de ley 3641, que es de nuestra autoría, nosotros planteábamos la necesidad de que la sanción sea también a quien falsea o adultera cualquier medio de información que las organizaciones deben registrar sobre aportaciones e ingresos recibidos y gastos efectuados durante o con ocasión a las actividades regulares, o falsear o adulterar la información que deben ser presentados ante la autoridad electoral sobre aportes, ingresos o gastos recibidos. ¿Por qué? Porque el delito no debiera ser solo no presentar, sino que el delito también debiera ser adulterar en caso de la información se haya presentado sea información que no se corresponde con la realidad, caso que debiera también recibir algún tipo de sanción, Presidenta. Una siguiente preocupación es en la parte de agravantes, Presidenta. Usted propone en este texto que nos están dando, 2, 3, 4, en el quinto párrafo inicia el agravante, ¿no es cierto? Y solo se colocan dos situaciones. Cuando el valor de los bienes o del dinero involucrado son superiores a 500 UITs, y cuando se recurre a mecanismo de ocultamiento de condiciones de la entrega de bienes o de dinero a favor de la organización política o del candidato. Nosotros habíamos sugerido, Presidenta, que los agravantes pudieran ser en caso hubiera un funcionario o servidor público y en caso sea parte de una estructura u organización criminal destinada al financiamiento ilegal. Finalmente, Presidenta, un elemento que ha sido debatido durante estos días en los que hemos estado discutiendo, en realidad meses, sobre el proceso de financiación oculta, está la situación de ocurrir algo así, puede o no puede haber la caducidad y la responsabilidad de la propia persona jurídica. En ese sentido, Presidenta, nosotros sugeríamos la modificación del artículo 1 de la Ley 3424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. Y planteamos que se modifique el artículo 1, el objeto de la ley, y que se incluyera dentro de las posibles responsabilidades administrativas de las personas jurídicas, que como ustedes saben son varias posibles sanciones, incluir los delitos 356A, 356B y 356C, cosa que permitiría que en este mecanismo que también tiene la Administración de Justicia de imponer responsabilidades ante las personas jurídicas se incorpore también estos tres posibles delitos, Presidenta. Finalmente, una reflexión, Presidenta. El hecho de que nosotros estemos discutiendo esto me parece sano, pero no es urgente que se apruebe antes del referéndum, Presidenta, porque el referéndum va a ser una partida, es decir, nosotros vamos a plantearle a la ciudadanía modificar no cuatro artículos, pero en realidad son bastantes más, pero digamos 4 grandes temas dentro de nuestra Constitución. Por ejemplo, la Junta Nacional de la Justicia, Presidenta, que va a definir jueces y fiscales. Ahorita no estamos discutiendo la ley orgánica de la Junta Nacional de la Justicia. Necesitamos que sea aprobado y luego entraremos a la discusión de la ley orgánica para la implementación de esta Junta y el proceso de selección que deberá tener para los nuevos miembros que harán las funciones del ex-CNM. Entonces, tampoco estamos en este momento discutiendo reglamentos de los otros. Entonces, sí podríamos, Presidenta, tomar en cuenta como fecha de inicio del proceso legislativo la aprobación o no del referéndum. Eso nos permitiría a nosotros hacer las leyes de desarrollo, incluida esta, por un tema también eventualmente de plazos, Presidenta. Pero esos son algunos de los primeros comentarios. Muchas gracias. Gracias, congresista Glave. Sin perjuicio de que debe avanzar el debate, permítame por favor hacerle 2 precisiones, porque lo demás es parte del debate y tomaré el lugar que corresponda si es que acaso es necesario.
pero en el trabajo de la comisión a la OMPE se la ha convocado hasta en 2 oportunidades y por escrito. La OMPE nos ha respondido que no tiene tiempo y que necesita más estudio para poder responder. Por eso es que me sorprende enormemente que haya emitido un comunicado público diciendo que no se le ha requerido opinión cuando ellos por escrito han contestado a esta comisión que necesitan más tiempo para determinados estudios. Primero, se le convocó, por supuesto, desde que nosotros empezamos a tratar el debate de la reforma constitucional de financiamiento. Y además de eso, nosotros para poder presentar el dictamen hemos tenido la precaución de ver que la OMPE haya emitido opinión en los proyectos que nosotros hemos tenido como base para elaborar ese dictamen. Y la OMPE ha emitido opinión. Así que no es tan cierto de que la OMPE no haya estado informada y menos haya sido convocada y mucho menos aún no haya emitido opinión para poder dictaminar. Tiene el uso de la palabra el congresista Marco Arana. Gracias, presidenta. Bueno, gracias también por la aclaración sobre sobre la OMPE y el que se le haya requerido. En todo caso, presidenta, instarlos a que efectivamente den su opinión cuando se les pide, ¿no? Sabiendo que el Poder Legislativo, el Congreso de la República, teniendo las opiniones, como tal, opiniones, las valora y toma decisiones que pueden coincidir o no. Pero sí expresar mi preocupación, presidenta, porque en realidad nos entregan el dictamen ahora mismo para debatirlo con el supuesto de que como está el referéndum, entonces debiera aprobarse hoy, porque usted, presidenta, se ha caracterizado, como muchas veces lo ha dicho, por trabajar con intensidad, pero trabajar con intensidad no es presentarnos en un mismo momento un dictamen que no hemos tenido oportunidad de estudiar a fondo y por tanto de debatirlo a fondo como se debiera. Y en ese sentido, presidenta, invocarle a que nos puedan alcanzar los documentos con antelación. Hace parte del trabajo serio y responsable que debemos tener una comisión sobre además un tema particularmente sensible, de tal manera que no sea un dictamen sorpresa en el que quienes, asumo, todos los congresistas acabamos de recibirlo en mano y no que unos sí lo recibieron antes y otros los estamos recibiendo ahora, podamos estar adecuadamente informados. Eso creo que hay que corregir, presidente. Sí me preocupa además el señalamiento de que de cara al referéndum este dictamen debiera ser aprobado. Porque como ustedes conocen, presidenta, y todos los colegas y el país conocen, la bancada del Frente Amplio considera que el referéndum al que estamos yendo es un referéndum trucho, es un referéndum con varias trampas, que hay el derecho a consultar a la gente y que la gente decida. Mi bancada votó porque efectivamente se respete ese derecho. Pero los contenidos que se están planteando en el referéndum, y como particularmente sobre el tema de la transparencia en el financiamiento privado de los partidos, tal como está yendo en el referéndum, no resuelve nada, presidenta. Por contrario, deja abierta la puerta para el pitufeo de aportes privados que no son otra cosa que compra de intenciones políticas. Recordemos que el referéndum que se le está llevando a la ciudadanía sobre los aportes privados deja abierta la puerta para las 412 UITs, quiere decir que si se juntan 10 personas que puedan dar 412 UITs o se juntan 50 o 100 personas que puedan dar 412 UITs, igual se va a poder seguir comprando partidos y se va a poder seguir comprando políticos. Y lamentablemente con el voto de todas las bancadas de este Congreso, con excepción y con el voto en contra del Frente Amplio, eso fue aprobado ante el temor de que el presidente hiciera cuestión de confianza y pudiera eventualmente cerrarse el Congreso. En la bancada del Frente Amplio fuimos muy claros. No nos van a obligar a ir a un tipo de reforma, de iniciativas legislativas que se presentan como soluciones y en realidad ni siquiera restauran lo que hay. Simplemente incluso pueden crear complicaciones mayores, como ha quedado el jurado la Junta Nacional de Justicia, que la verdad va a llevar la situación a peores condiciones que las que teníamos antes. Pero lamentablemente el voto de la mayoría de bancadas fue eso, allanarse al Ejecutivo y llevarle ese referéndum trucho a la gente diciéndoles, miren, si votan
en el 1 sí, en el 2 sí, en el 3 sí y en el 4 no, los problemas del país se resuelven. No, presidente, nosotros no hemos actuado en la bancada del Frente Amplio por miedo a perder la curul. Nosotros sí consideramos que es muy importante, y lo dijimos en el debate en el Pleno, lo dijimos en el debate en esta comisión, que tanto las propuestas que nos había traído el Ejecutivo como los temas, los dictámenes que han quedado aprobados aquí, la verdad es que ni resuelven los temas de mayor democratización del país con el tema tal cual ha sido planteado de la bicameralidad, con una bicameralidad elitista, centralista, no resuelven los temas del financiamiento privado de los partidos, porque en realidad se deja la puerta abierta para el pitufeo y además se sacó explícitamente la obligatoriedad de rendición de cuentas de los partidos durante la campaña electoral y post campaña electoral. El tema de la no reelección de congresistas no obedece a un mecanismo en realidad en el que se pueda calificar la representación de la ciudadanía en el Congreso, o en este caso en las dos cámaras si eso fuera aprobado, porque en realidad debió dejarse y eso lo planteamos como bancada del Frente Amplio, la posibilidad de renovar por mitades o por tercios. Pero dado que se ha querido hacer un referéndum populista marcado por la animadversión y la falta de legitimidad y credibilidad que tiene el Congreso en este momento, se está llevando ese referéndum como una solución. Nuestra bancada ha planteado a nuestra militancia y le explica a la ciudadanía que lo que había que llevar al referéndum era la posibilidad y la consulta de una nueva Constitución. Por eso nosotros señalaremos y respetaremos lo que decida la mayoría de la ciudadanía que acuda a votar, pero para nosotros, Presidenta, ese referéndum en realidad es un engaño, muchachos, no resuelve los problemas, es un referéndum llevado en parte por los niveles de urgencia y popularidad que el Ejecutivo tiene y el temor que las bancadas congresales tuvieron de que el presidente hiciera cuestión de confianza y perdiéramos las curules. Y por eso nosotros estamos diciendo, en el referéndum escribiremos en nuestra boleta de votación: contra la corrupción, nueva Constitución. Ese referéndum no resuelve los temas. Entonces, plantearnos un dictamen que nos dan ahora mismo en la mano para decir que tiene la urgencia de aprobarlo porque se viene el referéndum, la verdad es que, Presidenta, es un tema que más bien complica las cosas y abona en el sentido de legitimar o colocar temas de agenda no suficientemente debatidos en el referéndum. Pero quisiera brevemente, Presidenta, si me permite, el artículo 356 en realidad es muy preocupante como lo están planteando, ¿no? Nosotros ya lo hemos visto y lo hemos sufrido en Cajamarca, cuando el año 2000, 2 de junio del 2000, una empresa como Minera Yanacocha llevaba más de 200 kilogramos de mercurio y se derramó en Choropampa y se contaminaron miles de campesinos. Y allí, que decía la norma, no fue una casualidad, lo llevaban como si llevaran papas, ¿no? El oro bajo camión y en avión, y lo otro como si fueran papas, sabiendo las responsabilidades que tenían y aprovechando que no teníamos en ese momento legislación sobre transporte de sustancias tóxicas. Y allí lo que dijo la Defensoría, ¿qué encontró la Defensoría? ¿Dónde estaba la trampa? Que para que el fiscal pueda acusar por delito ecológico, tenía que tener el informe previo del sector, es decir, del Ministerio de Energía y Minas. ¿Y qué hizo el Ministerio de Energía y Minas? Simplemente ni siquiera hizo el informe. Y entonces, ¿qué ocurrió? El fiscal no pudo iniciar las investigaciones. 2 de junio del año 2000. Y entonces... año 2000. Y entonces lo que está pasando ahorita, Presidenta, me hace recordar esas circunstancias que además la Defensoría del Pueblo en ese caso señaló que no se puede limitar la acción jurisdiccional del Ministerio Público para pedirle investigar con una ley que diga que tiene que haber un informe calificado de una entidad que en el fondo termina limitándole su acción. En ese mismo sentido, Presidenta, recordemos que en el debate que hemos tenido sobre las acusaciones constitucionales sobre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y el señor Inostroza, uno de los temas que debatíamos aquí era de que
la Fiscalía va a estar acotada simplemente a la calificación que haga el Congreso, y sobre eso el Tribunal Constitucional ha resuelto que, si bien es cierto, la acusación constitucional y el informe que se haga efectivamente delimita las responsabilidades constitucionales o los delitos que se hubieran incumplido, sin embargo señala que la Fiscalía no está necesariamente obligada a circunscribirse a lo que ha señalado el informe de acusación constitucional. Y ese mismo mecanismo me preocupa, Presidenta, porque en el artículo 356 lo que se está señalando que las investigaciones penales por delitos de tipificación en los artículos 365A y 365B del Código Penal será de exigencia obligatoria la emisión de un informe fundamentado por escrito por parte de la autoridad competente. Es decir, le estamos diciendo al fiscal, ¿sabe qué? Ustedes tienen amarradas sus manos dependiendo de un informe de otro órgano que no es el competente en investigar y sancionar, y se limita la acción penal en materia de responsabilidades en las que se pudiera incurrir por delitos por la utilización de dineros de partidos políticos de origen ilegal. Presidente, eso es muy grave. Me pide una interrupción, Presidenta, a la congresista Marisa Glave. A través suyo, Presidenta.